Hola, mi nombre es Dermen Ioanca. Soy la representante de la organización Psycho for World de Rumanía y estoy aquí para ayudarte a deshacerte del miedo a hablar en público. El objeto de la retórica es el discurso, pero el orador es la figura central. Él prepara el discurso, lo sostiene, quiere convencer y triunfar. Hay ciertas reglas que deben ser observadas y cumplidas, relacionadas con el carácter del orador, con su formación especial, con las reglas que debe seguir el abogado cuando lleva un juicio, cuando estudia y cuando alega. También es importante el físico del orador, su prestigio, su voz, su dicción, sus gestos, la relación con el público. El orador debe de ser correcto. Esta es la cualidad de la persona correcta, es más elevada e importante. Porque si el hermoso talento de la oratoria llegara a la disposición de la maldad, nada sería más peligroso para los intereses públicos y privados que la elocuencia. El orador debe formar, sobre todo, su carácter moral a través de los estudios, adquirir el conocimiento profundo de todo lo que es honesto y justo, sin lo cual nadie puede ser ni un hombre correcto ni experimentado en el arte de la oratoria. La habilidad de hablar surge de las profundidades de la sabiduría. La filosofía es importante en la actividad y la formación del orador, porque debe establecer los significados de cada palabra, para aclarar la ambigüedad, para tratar las ambigüedades, para averiguar lo que es falso, para probar y rechazar lo que se quiere. El orador no solo debe convencer, sino también conmover y deleitar al público, lo que también requiere impulso, fuerza y encanto. Y la moral o la ética son útiles para el orador. No hay forma de persuadir en los debates que no implique cuestiones morales. Cualquier cuestión, de hecho o de derecho, implica establecer el significado exacto de las palabras, discutir la noción de justicia, lo que lleva, en cierta medida, a la dialéctica filosófica y moral. El beneficio de una persona, de los rasgos regulares, la distinción, solo se puede beneficiar al orador. El público, siempre y en todas partes, ha sido sensible a la apariencia de quien habla. ¿Qué pasa con un orador de cara fea? Aquí podemos tener sorpresas. Lo que más perjudica al orador es su falta de prestigio por su fealdad. La mayoría de las veces, una palabra alada y espiritual atenúa o incluso borra la fealdad de los ojos del público. El encanto personal, la chispa de genio que tiene un hombre, hacen que la fealdad no pese demasiado en la balanza del sucesor. Desde la antigüedad, el público pone precio a lo que el orador por sus méritos en lugar de su físico. Vivimos en la era de la palabra. Pero para que penetre en la mente y el alma del oyente, se expresa con una buena voz. La voz puede ser nuestra amiga de toda la vida o nuestra enemiga. Puede dar o no el éxito al orador. La voz puede darle un encanto irresistible o puede hacer que no se le escuche. Muy a menudo el público juzga al orador por la voz e incluso por las primeras palabras. Una buena voz será para él una de las armas más esenciales, uno de los dones más benditos que puede poseer. Cuando hablamos de la voz, debemos referirnos a algunos caracteres esenciales: intensidad, timbre, entonación y naturalidad. La intensidad está condicionada por la flexibilidad y elasticidad de las cuerdas vocales, que se encuentran en las paredes internas de la laringe. Para una buena voz son determinantes la buena salud de la cavidad oral y nasal, las cajas de resonancia de la voz, así como el buen estado de la laringe. El timbre de la voz tiene una gran influencia en el público. Las voces plenas, sin ningún defecto, con fuerza y seducción, son muy raras. Hay personas que nacen con una voz de orador, llena de el sonido de capaz y complicado de escuchar cualquier cervical de la habitación o rincón protegido de una catedral. Sin embargo, los defectos de la voz a veces se pueden corregir. Entonación. Un orador con una buena voz domina su voz y puede suavizarla a su voluntad. No tiene que estar constantemente zumbando. Todos los grandes oradores nos aconsejan que la entonación de las primeras palabras de un discurso es decisiva para el público. La voz debe ser natural. El daño despierta la risa. La voz en un discurso debe ser ascendente. La tonalidad debe ser natural al principio y luego llevada a octavas más altas.
Si la voz es fuerte desde el principio, se escucha durante un tiempo y luego el público se cansa. Las palabras deben pronunciarse correctamente. Es un elemento clave de la elocuencia. Los vicios de pronunciación son el tartamudeo y el chismorreo. A veces, un orador habla demasiado rápido, las ideas le bombardean rápidamente. Quiere decirlo todo y se convierte en una ametralladora. Otras veces, las palabras no se le ocurren y prolongan la A, la I, lo que resulta embarazoso. Luego hay repeticiones de palabras que se convierten en tics verbales, a menudo ridículos. El público se interesa por contar cuántas veces dice el orador, ya ves, por así decirlo, como decir, repito, no es así, por tanto, etcétera, lejos o ¿entiendes? Sí. Y deja de interesarse por el contenido del discurso. No podemos hablar del discurso o del orador e ignorar a los que escuchan, el oyente, que todavía necesita ser convencido. El orador debe dominar, no perderse por la variedad del discurso por la voz, por los gestos para aceptar el rumor. Sin embargo, la asamblea popular no debe de ser despreciada en ningún caso. Hay que respetarla para ser respetado. Los más grandes científicos, los inteligentes más avanzados, se beneficiaron escuchando la voz de las masas. Algunos oradores se sienten intimidados por la multitud, otros, por el contrario, el gran público les da inspiración, ánimo y fuerza. En una asamblea hay que aceptar las interrupciones, las risas, los aplausos durante la presentación del discurso. Si el orador habla bien, se le escucha rápidamente. Hablar bien es tener en cuenta el nivel cultural del público al que te diriges. Un equipaje sofisticado, con demasiadas palabras buscadas, no es en absoluto indicado. El público suele ser tolerante. Hay que superar las imprecisiones, la falta de concordancia, las repeticiones. Lo que impresiona positivamente es la sinceridad, el aire de hombre decente. Si se entiende al público, es absolutamente imprescindible mirar las caras de los que te escuchan. ¿Cómo elegirlo? Inteligencia media. Un orador debe de estar en su manifestación urbana, utilizar un vocabulario dentro de los límites de la normalidad, no lanzar anatemas o insultos. La cortesía es un verdadero escudo para el orador. Luego, evitar a toda costa ser pomposo, enfático o sentencioso. No te convenzas de que lo que dices no se vuelve a decir o que, como dices, nadie lo ha dicho antes. No seas arrogante en la tribuna. No te sorprendas si te contradicen. Es bueno evitar a los que opinan diferente. A veces los que te contradicen son amigos o simplemente están mal informados. La maldad de cualquiera puede fundirse en una broma. En cualquier caso, antes de contestar al que te contradice, debes conocer muy bien el sentido, la esencia de la contradicción. El miedo escénico se trata de una emoción. Es el miedo que embarga a algunas personas antes de presentarse ante el público. Es un sentimiento completamente natural que se justifica por el miedo al fracaso. A menudo los debates judiciales o parlamentarios son verdaderos campos de batalla. Hay quien dice que el tracio es similar al mal del mar. Te consideras perfectamente tranquilo y un cuarto de hora antes de hablar sientes la garganta seca y el cerebro vacío. Estabas convencido de que todo lo que tenías que decir era perfectamente lógico y estaba bien desarrollado y de repente todo tu esfuerzo parece absoluto. Derrotado en dos de las tres circunstancias, el miedo escénico no va solo, pero eso fue complicado, debe ganar solo de la seguridad de los preparativos de la palabra y la certeza de que lo que usted afirma es cierto, de la lógica y también del sentido común. No hay que confundir el trajín, un fenómeno del momento, con la timidez relacionada con el temperamento y la naturaleza del orador. Las personas, en cualquier circunstancia, pero especialmente cuando hablan y quieren ser convincentes, incluso cuando escuchan, hacen ciertos gestos, instintivos, incontrolados la mayoría de las veces. A través de estos gestos se transmiten o reciben ideas, sentimientos, estados de ánimo.
Los gestos pueden expresar alegría, tristeza, ira, indiferencia o cualquier otra emoción. You feel a dry throat and an empty brain. You are convinced that everything you had to say is perfectly logical and well developed, as suddenly all you had work seems absurd. Defeat in 2 or 3 circumstances, stage fright will not up single bad, but that was complicated. It must win single of the safety of preparations of speech and the certainty that what you claim is true, logic and common sense. We must not confuse the Thracian, a phenomenon of the moment, with the cynesis related to the temperamental and nature of the speaker. Gesture. People in any circumstances, but especially when they speak and want to be convincing, even when they listen, make certain gesture, instinctive, uncontrolled, most of the time. Through this gesture, ideas, feelings, moods are transmitted or received. They can express joy, sadness, anger, and indifference.